Bienvenidos a la sala. La pandemia del COVID-19 ha alterado las vidas de todos en todo el mundo y lamentablemente para muchos el efecto del virus ha sido devastador, tanto en términos de enfermedad como de pérdida de vidas. Médicos de todo el mundo han estado a la vanguardia para enfrentar esta crisis y han continuado tratando a sus pacientes, que no solo tienen infecciones por COVID-19, sino también enfermedades como infecciones bacterianas de las vías respiratorias adquiridas en la comunidad. Y por supuesto, el COVID-19 también ha sumado una serie de problemas y complicaciones. El tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias adquiridas en la comunidad se ha complicado debido a la necesidad de distinguir qué pacientes tratar con antibióticos y el riesgo de causar resistencia antimicrobiana debido a la prescripción excesiva de antibióticos y la evolución de la telemedicina. El objetivo del seminario web de hoy es revisar las bases mientras atendemos a los pacientes con infecciones bacterianas de las vías respiratorias adquiridas en la comunidad. En la sesión de hoy hablaré con 4 expertos. También me complace darle la bienvenida a nuestro público al seminario web de hoy. Nos acompañan médicos de más de 35 países de todo el mundo. También los invito a participar en la reunión de hoy. Les haremos varias preguntas para que voten para descubrir si sus respuestas están en línea con las opiniones de sus pares y de los expertos. Bien, invitemos a nuestro primer experto, el doctor profesor İlker Debrim de Turquía. Profesor Debrim, es un placer contar hoy con su presencia. Según su experiencia clínica, especialmente durante la pandemia actual, ¿cómo trataría a un niño con fiebre, cuya causa probable sea una otitis media? ¿Tiene algún caso en particular que quisiera compartir con su público? Gracias por su presentación, Pravin. Sí, tuvimos un caso de otitis media aguda durante la pandemia del COVID-19. Hablaré sobre la otitis media aguda, que es uno de los problemas más frecuentes en la infancia, especialmente en niños de 5 años y menores, de la cual presentaré un caso práctico. Llega a su consultorio una madre con su hija de 3 años que presenta fiebre y se queja de dolor de oído. La madre señala que tiene una especie de resfriado, con fiebre baja y que la niña solo ha tomado 2 dosis de antipiréticos en casa. Durante 3 días, especialmente antes de dormir, se ha estado tirando la oreja. En los últimos 3 o 4 días ha perdido el apetito. Su madre recibió 2 inyecciones de la vacuna contra el COVID-19 hace 3 meses y hace un mes se confirmó que su padre tenía COVID-19. La niña ha llorado en su consultorio y quiere irse a casa. A esa edad es algo que vemos siempre porque los pacientes no quieren que el médico los examine. Luego vemos que su temperatura es de 38,3 grados centígrados y que su garganta está levemente enrojecida. Tiene mucosidades espesas y verdes en la nariz y membranas timpánicas infectadas. Llora sin parar durante el examen físico, por lo que se les hace difícil llevarlo a cabo. Debemos hacer una prueba de infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 a la paciente. Lo que sabemos es que los niños tienen síntomas más leves y tasas más altas de infecciones asintomáticas por COVID-19 que los adultos. Este problema es importante para nosotros porque casi el 50% de los niños sufren una infección asintomática. Las infecciones de las vías respiratorias superiores, como la amigdalitis o la otitis media, podrían ser diagnósticos diferenciales, especialmente si el paciente con COVID-19 no presenta síntomas como disnea o tos. Si no hay síntomas de infección de las vías respiratorias, se puede diagnosticar fácilmente de forma errónea como otitis media o infección por COVID-19. Además, pueden presentarse juntas, así que debemos realizar la prueba de COVID-19. Deberían haber obtenido muestras para pruebas de COVID-19. Al hacerlo, deben usar el equipo de protección personal de forma correcta para protegerse a sí mismos y al personal de atención médica. Aunque su diagnóstico actual es otitis media aguda,
pueden ver la membrana timpánica con un abultamiento. Cada país implementó estrategias de mitigación como confinamientos y reducción de la jornada escolar y la exposición. Entonces, profesor Debrin, una pregunta sobre la pandemia. A nivel mundial, el uso del distanciamiento social ha sido una medida preventiva. ¿Qué efecto ha tenido esto en las enfermedades infantiles? Bien, el distanciamiento social es muy importante y también disminuyó las enfermedades infantiles. Este es un estudio importante de Estados Unidos. Como ven en el gráfico, las infecciones disminuyeron especialmente en las vías respiratorias superiores. Nuestra paciente tiene 3 años. Entonces, ¿esperamos que la paciente tenga otitis media? Sí. Verán que casi la mayoría de las infecciones por otitis media se concentran en niños menores de 4 años. Así que, como ven, hay una alta frecuencia en este grupo etario, de 1 a 4 años, y es más probable que esta paciente tenga otitis media. Por lo tanto, los síntomas sugeridos para la otitis media aguda, como esta paciente, por ejemplo, pueden ser dolor de oído, tirar o frotar las orejas, fiebre, irritabilidad y mala alimentación. Lo que vemos en esta paciente es que tiene fiebre baja. Pero ustedes tomaron la fiebre en su clínica de atención diaria y también irritabilidad y mala alimentación. Entonces, según su examen físico, es probable que tenga otitis media. Pero tengan en cuenta, tirar y frotar las orejas puede llevarlos a sugerir un diagnóstico de otitis media, pero no específicamente, por lo que deben realizar el examen físico de la membrana timpánica. Sin el examen físico positivo de la membrana timpánica, es posible que estos signos no indiquen otitis media aguda. El examen físico de la membrana timpánica es el factor clave para el diagnóstico de otitis media. Pueden ver los hallazgos positivos en la otitis media como una membrana timpánica roja, amarilla o turbia, abultamiento de la membrana, y también pueden ver contenido hidroaéreo. Después de esto, si esperan o si no se trata correctamente, verán una perforación. La perforación, las secreciones en el canal auditivo y en ocasiones la conjuntivitis concomitante son importantes porque pueden cambiar su selección de antimicrobianos según el paciente. Esta es una diapositiva importante para mí, ya que el diagnóstico es muy importante. El diagnóstico preciso porque conduce a una selección o uso de antimicrobianos. Existen 2 entidades diferentes. Una es otitis media con efusión y la otra otitis media aguda. En ambos casos, el paciente presentará problemas de audición leves a moderados y pérdida auditiva. Pero en la otitis media con efusión no hay dolor, secreciones purulentas, infección bacteriana ni síntomas sistémicos. No es necesario recetar a estos pacientes tratamientos con antimicrobianos. Sin embargo, en la otitis media, dependiendo de la edad y del estado clínico del niño, el dolor puede ser mucho mayor y a veces despertar al paciente. Se puede ver secreción purulenta o torrea, lo que significa que probablemente el 90% de esta membrana timpánica está perforado. Además, esto se debe a una infección bacteriana y tendrá síntomas como fiebre. Por lo tanto, es importante distinguir cada una de estas 2 entidades. Bien, su diagnóstico es otitis media. ¿Cuál es su próximo paso? Existen 2 estrategias. Una de ellas es esperar y la otra es tratar con antibióticos. Como especialistas clínicos, deben seleccionar una o la otra de acuerdo con su paciente. Cuando deseen pasar al tratamiento, ¿qué antibióticos usarán o qué dosis y por cuántos días? ¿Debo hospitalizar al paciente? ¿Cuáles son las indicaciones para una hospitalización? Deben pensarlo de esa manera.
Independientemente de lo que elijan, ya sea la estrategia de esperar o ver y tratar con antibióticos, lo importante en la otitis media es que estos pacientes acudan a control. ¿Debemos administrar antibióticos a nuestro paciente con otitis media aguda o prefieren ver y esperar? Estamos en la era del COVID-19. Así que también debemos lidiar con problemas sociales. Seguramente ustedes tienen directrices nacionales para los pacientes con COVID-19 y también para los pacientes que no padecen COVID-19. De modo que la situación puede cambiar según sus directrices nacionales. Sin embargo, estas son las 5 indicaciones para la otitis media aguda que requiere tratamiento. Una niña con apariencia tóxica, otalgia persistente durante más de 2 días, fiebre superior a 39 grados centígrados en los últimos 2 días. La paciente es menor de 2 años y tiene otitis media bilateral. Y uno de los factores clave en este caso es que no están seguros sobre su familia. Por ejemplo, no volverán después del control de 2 días, lo cual es importante al decidir si tratar o no tratar. Cuando vemos a nuestra paciente, es una niña con apariencia tóxica y aunque no es menor de 2 años, creemos que no volverá o que su familia no volverá, porque están muy asustados por la infección de COVID-19, ya que su padre ha tenido la infección. Así que estamos a favor de tratar a esta paciente. El tratamiento antibiótico antimicrobiano inicial o tardío, según la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, es el tratamiento de primera línea como amoxicilina o amoxicilina y clavulanato, en una dosis alta. Son 90 miligramos por kilogramo por día de amoxicilina en 2 dosis y la formulación es 14:1. Pueden decidirlo según su paciente. Se puede administrar amoxicilina y clavulanato al paciente si ha tomado amoxicilina o se le ha recetado amoxicilina durante los 30 días previos, o si el paciente tiene conjuntivitis, o si deben cubrir a Haemophilus influenzae o Moraxella cataralis si no tienen aislamiento de cultivos. Así que pueden elegir amoxicilina y clavulanato en esta paciente, pero no olviden de que es una dosis alta, 90 miligramos por kilogramo por día. Se requiere tratamiento alternativo si el paciente es alérgico a la penicilina. Pueden utilizar cefdinir, cefuroxima, cefpodoxima o ceftriaxona. Pueden utilizar ceftriaxona si el paciente no tolera bien la administración oral. En algunos casos, en que los pacientes vomitan o no quieren tomar el medicamento por vía oral, se puede usar ceftriaxona. No olviden que estos son los tratamientos alternativos. No son los que se recomiendan. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia no recomiendan los macrólidos como primera opción. Para comenzar, tienen una eficacia limitada contra Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Solo pueden usar estos antimicrobianos con quienes no se pueden tratar con un régimen de betalactámicos, por ejemplo, por anafilaxia u otro. Pueden cambiar según las alergias de tipo 1 o tipo 4. Pueden utilizarlos o reservarlos solo para estos pacientes. Esto es algo importante para nosotros. Gracias, profesor. ¿Qué tan importante es la duración del tratamiento en el caso de pacientes con otitis media aguda? Haremos otra pregunta para averiguarlo. Voten por la opción que consideran que es la duración óptima para el tratamiento de la otitis media aguda en niños. Voten por una de las opciones. Es la opción A, 3 días. La opción B, 5 días. La opción C, 7 días. La opción D, 10 días. O es la opción E,
a criterio del padre o cuidador. Explicaremos cuál será la duración comenzando con un estudio. Lo que ven aquí es una menor duración del tratamiento con antimicrobianos. Significa que 5 días de uso de antimicrobianos tuvieron un resultado menos favorable que la duración estándar del tratamiento y este breve periodo. El uso durante 5 días no tiene un efecto en la aparición de resistencia antimicrobiana. Lo importante es que la tasa de fracaso clínico sigue siendo mucho mayor en el tratamiento de 5 días. No hay diferencia o es mucho más alta en el tratamiento de 5 días. Así, un tratamiento largo es importante, pero ¿cuánto tiempo? Esta es la clave. En niños menores de 2 años, son 10 días. Pero como pueden ver, después de los 2 años, entre 2 y 5 años con otitis media aguda leve a moderada, pueden ser 7 días. En niños mayores, especialmente mayores de 6 años, en los que el paciente tiene otitis media aguda leve o moderada, son 5 a 7 días. Como pueden ver en las diapositivas, especialmente en lactantes, deben optar por 10 días, pero a medida que la edad aumenta, pueden disminuir la duración del tratamiento. Al final de esta presentación, me gustaría decir que una de las conclusiones importantes para recordar es que deben decidir la administración según cada paciente y guiarse por sus directrices nacionales o internacionales. Uno de nuestros deberes es prevenir la resistencia antimicrobiana. Espero que hayan disfrutado y obtenido datos útiles de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, profesor Debrin, por esa interesante y valiosa presentación sobre nuestra responsabilidad en la profesor Debrin, por esa interesante y valiosa presentación sobre nuestra responsabilidad en la prevención de la resistencia antimicrobiana. Como médicos, sabemos que para reducir el riesgo de aumento de la resistencia antimicrobiana y al mismo tiempo administrar una dosis de antibióticos adecuada para erradicar la infección por completo, es fundamental que sigamos los principios de prescripción de antibióticos adecuados. Ahora invito al profesor Oscar de la Pascua, que reside en el Reino Unido, para que nos explique cómo podemos hacerlo. Bienvenido, profesor de la Pascua. Gracias, Pravin. Es un placer estar aquí. Profesor, cuéntenos acerca de los principios clave del uso de la farmacocinética y la farmacodinámica para determinar la dosis óptima. Estoy aquí para hablar de cómo estos principios se pueden utilizar para optimizar la dosis de antibióticos, y si observamos la forma en que normalmente tratamos a los pacientes, obviamente comenzamos de manera empírica en la fase inicial y, por supuesto, tendemos a pasar a una fase objetivo después de la respuesta inicial. Como todos sabemos, uno de los puntos cruciales en esa etapa de desarrollo de un tratamiento es la selección de la dosis. A partir de eso, debemos definir la exposición requerida y potencialmente aplicar la elección de antibiótico requerida, así como la dosis según la información sobre los patógenos. Esto no siempre es posible, ya que los datos de susceptibilidad a las bacterias podrían no estar disponibles en el momento en que atendemos al paciente. Entonces, ¿cómo podemos ver realmente el rendimiento del tratamiento durante el proceso? Si miramos atrás y observamos la forma en que se han desarrollado los antimicrobianos a lo largo de los años, vemos que existe una clara oportunidad de optimizar la terapia mediante principios farmacodinámicos. Esto no es nuevo. Además, existen varias presentaciones y publicaciones sobre las formas en que podemos verlo. Sin embargo, lo que no ha sido tan claro es lo que realmente determina la actividad antibacteriana y la respuesta clínica. Respecto a esto, me referiré básicamente a 3 áreas principales: la dosis, la exposición derivada de la dosis y el agente etiológico. Bien, todos sabemos que la formulación y la dosis proporcionan exposiciones potencialmente diferentes, y esta exposición se determina en parte por lo que llamamos procesos farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto afectará a los patógenos o microbios implicados en la enfermedad o infección, y podemos ver de manera diferente cómo los perfiles de exposición pueden tener un efecto o actividad antibacteriana.
Ahora, lo importante que debemos entender en el contexto de los betalactámicos es que sus propiedades difieren de otros antibióticos, y los índices que definen la forma en que actúan los medicamentos pueden variar según la clase de estos medicamentos. Por ejemplo, los aminoglucósidos se denominan antibióticos dependientes de la concentración. Actúan en función de sus concentraciones máximas. Esto contrasta bastante con los betalactámicos, cuya actividad antibacteriana depende del tiempo y básicamente demuestran su eficacia en función del tiempo que la concentración permanece por encima de la concentración mínima inhibitoria. Esto también aplica a otras clases de medicamentos, donde se pueden utilizar otros índices. Ahora, lo que probablemente sea menos claro es cómo esos diferentes componentes contribuyen a la forma en que actúa un tratamiento durante su curso. En particular, la dosis es un elemento muy importante. Si cambiáramos la dosis de un antibiótico, cambiaríamos el tiempo por encima de la CMI, como vemos en el lado izquierdo del gráfico, donde tenemos dos dosis diferentes de amoxicilina y clavulanato. Esto muestra muy claramente que un aumento en la dosis incrementa el tiempo por encima de la CMI. Igualmente, si cambiamos la formulación, el tiempo por encima de la CMI variará por las diferencias en las propiedades de la formulación. En el lado derecho, pueden ver que las diferentes formulaciones dan como resultado tiempos diferentes por encima de la CMI. Ahora, ¿qué hacemos realmente con esa información? Básicamente necesitamos desarrollarla, teniendo en cuenta la variabilidad entre la población. En los gráficos que mostramos anteriormente, hablamos sobre la concentración media o el perfil de concentración media que no refleja necesariamente la variabilidad en toda la población. Lo que haremos ahora es presentar un nuevo concepto con el que probablemente no todos estén tan familiarizados, denominado probabilidad de alcanzar el objetivo, que reflejará la proporción de individuos cuyos perfiles de concentración versus tiempo dan como resultado niveles que permanecen en una cierta proporción por encima de la CMI. En este ejemplo, en el lado derecho, lo que vemos son diferentes perfiles para la probabilidad de alcanzar el objetivo, en el caso de dosis bajas y altas de amoxicilina. Bien, ¿qué significa esto realmente? Significa que con esta propiedad puedo tratar a la gran mayoría de los pacientes infectados con patógenos que tienen un valor de CMI de hasta 2 microgramos por mililitro. Ahora, ¿cuál es la razón para eso? La razón para utilizar la PTA en lugar de la CMI solamente es la capacidad de describir el rendimiento general del tratamiento que tiene en cuenta la variación de la farmacocinética, así como las propiedades de la formulación. Entonces, la pregunta es, en realidad, ¿cómo alcanzamos el objetivo si utilizamos la PTA como base para seleccionar y optimizar las dosis de antibióticos? Lo primero que deben saber es que comenzamos históricamente con evidencia de la curación clínica, sin mirar con atención los elementos que sustentan esa curación, es decir, la actividad microbiológica o actividad antimicrobiana. Por supuesto, todos estamos familiarizados con el concepto de CMI. Probablemente estamos menos familiarizados con las complejidades de la farmacocinética, que en conjunto definen el régimen de dosificación óptimo, teniendo en cuenta la variabilidad general. En los gráficos que ven en el lado derecho se describen básicamente cómo las diferentes dosis de amoxicilina y clavulanato afectan la probabilidad de alcanzar el objetivo. Pero en el panel inferior también pueden ver que cuando quiero definir el rendimiento de un tratamiento, lo que tiendo a hacer es observar las concentraciones que abarcan a la mayoría de la población. Por lo general, hablamos sobre el 90% de la población o el quinto percentil y el percentil 95, por lo que estamos seguros de que administrar una determinada dosis a una población específica dará como resultado una alta probabilidad de respuesta. Como pueden ver durante toda esta presentación, el problema que enfrentamos hoy no es solo la variación debido a los cambios en la susceptibilidad que causa resistencia, sino también los cambios en la farmacocinética debido a la variabilidad intrínseca a las diferencias típicas en los pacientes o entre pacientes. Esta variabilidad también puede deberse a factores de formulación. Lo que haremos aquí es integrar la variabilidad no cuantificada de una manera que nos permita estar seguros de la optimización de la dosis. Entonces, primero debemos explorar con mucha claridad cómo se comporta la farmacocinética en la población objetivo.
Luego, aplicamos el concepto que ya analizamos anteriormente, que es la evidencia de microbiología, la CMI, por ejemplo, y el tiempo por encima de la CMI. A continuación, simulamos los regímenes de dosificación, teniendo en cuenta la fuente de variabilidad, que puede estar en el nivel farmacodinámico o la farmacocinética, que puede derivarse de la evidencia de los ensayos clínicos. Lo que hacemos ahora es consultar en la computadora cuál es la probabilidad de alcanzar el objetivo de un nuevo régimen en comparación con el régimen estándar, y si la probabilidad de alcanzar el objetivo es inferior al 90%, probamos un nuevo régimen. Por otro lado, si logran una probabilidad de alcanzar el objetivo superior al 90%, podrían definirlo como un régimen optimizado y utilizarlo. Ahora, ¿cómo es esto en la vida real? Este, nuevamente, es un ejemplo de amoxicilina combinada con clavulanato, donde tenemos los perfiles de PTA, teniendo en cuenta la distribución de la CMI para 3 cepas diferentes de bacterias: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y M. catarrhalis. Y lo que ven muy bien es que la probabilidad de alcanzar el objetivo para la mayoría de los patógenos se relaciona realmente con una CMI de 1, donde están muy por encima del 90%. A medida que aumentan la CMI y la probabilidad de que estos eventos realmente tengan lugar es inferior a aproximadamente el 0.5 o 1. Pueden ver que la PTA disminuye según lo previsto. Para finalizar, lo que he intentado mostrarles hoy es que, si bien existe mucha información sobre los mecanismos del efecto antibiótico mediante el uso de los índices farmacocinéticos y farmacodinámicos típicos, con los años hemos aprendido que debemos considerar la variabilidad. Para ello, utilizamos la probabilidad de alcanzar el objetivo como las métricas del tratamiento realizado. Esto implica el uso de información farmacocinética, así como índices de dosis que en conjunto pueden simularse en una computadora antes de probarlas de manera empírica en pacientes. Una vez que hayan definido un régimen que se prevé que tendrá más del 90% de probabilidad de alcanzar el objetivo, pueden considerarlo como un régimen de dosis optimizado. Bien, lo que hemos logrado con ese enfoque es que ahora, cuando definimos los regímenes, nuestro objetivo es garantizar que al menos el 90% de las personas que reciben un régimen puedan responder a esa intervención. Esto es claramente más informativo que solo usar la CMI como base para la selección de la dosis o la optimización del tratamiento. Espero que este repaso del concepto les haya sido de utilidad y les agradezco su atención. Muchas gracias, profesor Oscar. Sí, fue realmente útil. Como ya hemos comentado, la pandemia global del COVID-19 ha tenido enormes consecuencias para el tratamiento de los pacientes, especialmente para aquellos con neumonía adquirida en la comunidad. La pandemia también ha tenido consecuencias relacionadas con el aumento de la resistencia antimicrobiana. Con esto en mente, me gustaría comunicarme con nuestro tercer experto, el Dr. Vu Van Giap, de Vietnam. Dr. Giap, bienvenido. Gracias por darse el tiempo para hablar con nosotros hoy, especialmente considerando los desafíos con la pandemia en Vietnam. Cuénteme, ¿cuál ha sido su experiencia clínica en el manejo de la NAC en adultos en la situación actual? Profesor presidente, colegas y amigos, gracias por invitarme. Es un placer para mí compartir con ustedes el tema sobre el tratamiento de la neumonía bacteriana en la pandemia del COVID-19 con un enfoque en la RAM. De acuerdo con la OMS 2020, la RAM es una de las 10 principales amenazas a la salud pública a nivel mundial. El costo de la RAM es considerable e incluye muerte y discapacidades, enfermedades prolongadas que provocan hospitalizaciones prolongadas, la necesidad de medicamentos costosos, desafíos financieros para los afectados, una amenaza para el éxito de los medicamentos modernos en el tratamiento incluso de infecciones frecuentes y el aumento de las tasas de infección para cirugías mayores y tratamientos contra el cáncer. Aquí pueden ver los patrones de uso de antibióticos durante la pandemia del COVID-19. El estudio, que recopila datos de 154 estudios realizados entre el 2019 y 2020, incluyó a más de 30,000 pacientes con COVID-19.
pueden ver, corresponde a menos del 10% de coinfección bacteriana o infección secundaria, pero casi el 75% de prescripción de antibióticos. La amenaza de la resistencia a los antibióticos es un daño colateral de la pandemia del COVID-19 y muchos autores y médicos clínicos también mencionan la prescripción de antibióticos inadecuada. La prescripción excesiva de amplios espectros y el mal uso de antibióticos durante la pandemia del COVID-19 han llevado a muchos autores a publicar advertencias del reciente aumento mundial en la resistencia a los antibióticos. Es más probable que la RAM se produzca durante la pandemia del COVID-19. Aquí se puede ver que el uso de antibióticos, a menudo para tratar la presunta coinfección bacteriana secundaria, es común en pacientes con COVID-19. La dependencia prolongada de la ventilación mecánica invasiva en casos graves significa que se prescriben antibióticos recetados para muchos pacientes. Es probable que las presiones de selección de cepas resistentes sean especialmente intensas en los epicentros COVID-19 y en las unidades hospitalarias no epicéntricas para la atención del COVID-19. Los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de hospitalización o resultados no esperados también predisponen a infecciones por RAM. El significado opuesto es que el distanciamiento social, un enfoque en los aislamientos y la reducción en los viajes nacionales e internacionales pueden disminuir la propagación de patógenos de RAM y genes de RAM asociados. En general, la infección viral respiratoria puede predisponer a los pacientes a coinfección, lo que aumenta la mortalidad. Profesor Yap, ¿qué sucede con las coinfecciones bacterianas o secundarias bacterianas posteriores a la infección por COVID-19? ¿Podemos diferenciar entre infección bacteriana y vírica? Es muy difícil. Pero ustedes saben que es más probable que la neumonía vírica por COVID-19 se asocie a los síntomas típicos del COVID-19. Tos, fiebre y pérdida de sentido del olfato o gusto. Además de falta de aliento, delirio, fatiga, dolores de cabeza y musculares y dolor de garganta. En el caso de la neumonía bacteriana, se caracteriza por la tos y al menos uno de los siguientes síntomas. Signos focales nuevos en el examen de tórax, fiebre durante más de 4 días, disnea, taquipnea sin otras causas evidentes, con un diagnóstico definitivo respaldado por una radiografía torácica por esos motivos. Me gustaría compartir con ustedes un estudio de caso acerca de la neumonía bacteriana en Vietnam durante la pandemia del COVID-19. Y pueden ver aquí la cuarta ola de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, que aún está en curso. El primer caso es una mujer de 25 años. Trabaja en un parque industrial, no fuma y es muy saludable. Estuvo expuesta a un paciente con COVID-19 en el parque industrial y después de eso, la prueba de detección realizada con RT-PCR para el COVID-19 fue positiva, pero no presentó síntomas clínicos. Diagnosticamos una infección leve por COVID-19, ya que la paciente no presentó síntomas. Al tratar a estos pacientes, las directrices de nuestro país indican que no se necesita tratamiento y que se debe supervisar de cerca a dichos pacientes. Por fortuna,
esta paciente finalmente se recuperó por completo sin ningún tratamiento, sin ninguna intervención. También pueden ver aquí los peligros del uso imprudente de acitromicina o macrólidos, lo que plantea el problema sobre el potencial de resistencia a la acitromicina. La preocupación generalizada por la aparición de la acitromicina microbiana y también por la resistencia a otros macrólidos debido al uso no restringido de la acitromicina en la pandemia del COVID-19. Los estudios demuestran que el uso de acitromicina da lugar a un aumento de los niveles de resistencia a los macrólidos. Incluso antes del COVID-19, los estudios de vigilancia revelaron reducción de sensibilidad a la acitromicina. Me gustaría compartir con ustedes las sensibilidades de los aislados clínicos del Streptococcus pneumoniae, según los puntos de corte del CLSI en Vietnam. Dos periodos de tiempo. Lo que pueden ver aquí es que la sensibilidad del Streptococcus pneumoniae con amoxicilina clavulanato aún es muy alta. Sin embargo, en cambio, la sensibilidad del Streptococcus pneumoniae a los macrólidos, por ejemplo, acitromicina, claritromicina, eritromicina, es inferior al 5%, solo es inferior al 5%. Este estudio hecho en Finlandia muestra un largo periodo de 6 años en el que se analizaron más de 23.000 aislados del Streptococcus pneumoniae para detectar resistencia a los macrólidos y se comparó con el uso de macrólidos, específicamente acitromicina. El autor concluye que el uso de macrólidos, específicamente el uso de la acitromicina, se asoció con una mayor resistencia a los macrólidos en el Streptococcus pneumoniae. Se debe evitar el uso innecesario de macrólidos, especialmente la acitromicina. Los datos de sensibilidad provenientes del SOAR se basan en los puntos de corte del CLSI en algunos países. Pakistán, Turquía, Rusia y Vietnam muestran aquí que las sensibilidades del Streptococcus pneumoniae aún son muy buenas en estos países. Por ejemplo, en Pakistán es casi el 100%, en Rusia es más del 95%, en Turquía es casi el 80%, y en Vietnam es casi el 60% de las sensibilidades a los antibióticos con amoxicilina clavulanato contra el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, para la acitromicina, la columna verde es menos del 5% de sensibilidad con acitromicina para aislados del Streptococcus pneumoniae. Aquí hay algunos datos más de México y Brasil, pero me gustaría mencionar que es una pequeña muestra con una pequeña cantidad de aislados. Por ejemplo, en México, con solo 10 o 20 aislados, por lo que es una muestra de menor tamaño, pero aún así, esta indica las sensibilidades de amoxicilina clavulanato contra el Streptococcus pneumoniae en México y también en Brasil. Caso 2. Este es un paciente masculino muy joven, 17 años. Es estudiante, no fumador, muy saludable sin exposición a un paciente con COVID-19. Al paciente se le realizó un examen clínico y los resultados fueron tos con esputo amarillo, fiebre alta y dolor torácico, pero sin disnea ni pérdida de la conciencia.
La frecuencia respiratoria es de 20 RPM. Presión arterial normal. En la radiografía de tórax se ve una lesión en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y los análisis de laboratorio cuando se realizó la RT-PCR para el COVID-19 son negativos. Los análisis de sangre muestran hiperleucocitosis con glóbulos blancos de 15,6 GL e hiperneutrófilos con un 90% de neutrófilos. El dímero D es normal, la uremia es normal. La procalcitonina inflamatoria de biomarcadores es 2,5 ng/ml. Y la prueba de microbiología está en curso. A través de tomografías computarizadas que muestran las lesiones, se pueden ver las consolidaciones por neumonía en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Por lo tanto, confirmamos el diagnóstico de la NAC para este paciente y la evaluación de la gravedad según el CURB 65 fue 0 puntos. Y determinamos que el paciente tenía un riesgo menor y se consideró el tratamiento en el domicilio, un tratamiento ambulatorio. Comenzamos con amoxicilina clavulanato y después de 2 días evaluamos al paciente con un examen clínico. El paciente estaba mejorando, sin más fiebre, la tos tenía menos esputo y los análisis de sangre mejoraron. Y el conteo de glóbulos blancos se redujo de 15 GL a 10 GL. Además, su procalcitonina también disminuyó de 2,5 a 1,2 ng/ml. Decidimos continuar con amoxicilina clavulanato por 5 días. Un total de 7 días según las directrices nacionales de Vietnam. Entonces, ¿qué ocurre con las directrices para manejo del COVID-19 ahora? De acuerdo con la OMS, se debe desalentar el uso generalizado de antibióticos, ya que podría aumentar las tasas de resistencia bacteriana, que tendrán un impacto en la carga biológica de la enfermedad y las muertes durante la pandemia, incluso después. Promueve la prescripción y el uso adecuado de antibióticos durante la pandemia del COVID-19, por lo que es muy importante y significativo. La OMS desaconseja el uso de profilaxis o tratamiento antibiótico para esos pacientes. Para pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, para pacientes con COVID-19 leve. En el caso de pacientes moderados, se recomienda no recetar antibióticos a menos que exista sospecha clínica de infección bacteriana. En casos muy graves, se recomienda el uso de antibióticos empíricos para tratar posibles patógenos según el criterio clínico, los factores del paciente y la epidemiología local. Idealmente con la obtención de un hemocultivo primero, y después de eso se deben evaluar los antibióticos a diario para planificar la desescalada. Eso es muy importante. La guía de NICE en el Reino Unido también menciona el tratamiento de la neumonía en las comunidades y en los hospitales. Además, menciona no usar antibióticos si el COVID-19 es la causa probable o si los síntomas son leves.
Administramos antibióticos si la causa probable es bacteriana. Si la causa no es clara o si existe un alto riesgo de complicaciones. En el caso de pacientes tratados en el hospital, se les administra antibióticos empíricos si existe sospecha clínica de infección bacteriana. Esto coincide con las directrices de la OMS. En el caso de los antibióticos, ¿qué pasa con la elección y las opciones de antibióticos utilizados para aquellos pacientes con neumonía moderada o grave? Se puede comenzar con doxicilina o amoxicilina clavulanato con claritromicina. En los casos graves de neumonía, la otra opción adecuada es utilizar levofloxacino, especialmente teniendo en cuenta el problema de seguridad de las fluoroquinolonas. El NIH también manifiesta su preocupación acerca de los procedimientos de diagnóstico para broncoscopía en cuanto a protección del personal sanitario. Debemos evitar la toma invasiva de muestras para aquellos pacientes con COVID-19. El caso 3 es una paciente de 45 años. Es profesora, no tiene antecedentes de exposición a pacientes con COVID-19. Es muy saludable y no fuma. Los síntomas clínicos de la paciente son tos con esputo verde, fiebre alta y dolor torácico, disnea, sin pérdida de conciencia, pero la frecuencia respiratoria es de 30 respiraciones por minuto. La presión arterial es normal. Y en la radiografía de tórax, se puede ver aquí la lesión bilateral en el lado izquierdo y el derecho. En los análisis de laboratorio que les estoy mostrando, pueden ver que la RT-PCR para el COVID-19 es negativa. Pero hay una lesión bilateral. La hiperneutrofilia es claramente un biomarcador inflamatorio significativo y la procalcitonina es muy alta. Le diagnosticaron neumonía adquirida en la comunidad y la evaluación de la gravedad según el CUR 65 fue de 1 punto. Es de bajo riesgo, pero hay una lesión difusa en la radiografía de tórax y tomografía. Así que decidimos hospitalizarla para su tratamiento. Comenzamos con un tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina clavulanato más claritromicina. Después de 2 días en el hospital evaluamos la mejora clínica. La paciente estaba mejorando, no presentaba fiebre, la tos tenía menos esputo y los análisis de sangre y la procalcitonina también mejoraron. La prueba de microbiología fue negativa. Para esta paciente, continuamos con la amoxicilina clavulanato más claritromicina durante 7 días en total, siguiendo las directrices nacionales de Vietnam. Entonces, ¿cuál es la duración del tratamiento antibiótico para NAC? Según la ITSA y la ERS y la Sociedad Británica del Tórax, o BTS, también lo apoya, para los pacientes con NAC sin complicaciones, de 5 a 7 días está bien, es suficiente. No es necesario prolongar más de 7 días. En este tema me gustaría concluir que, dada la alta carga de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, incluido el uso excesivo de antibióticos en todos los entornos de atención médica, no se deben recetar antibióticos a los pacientes a menos que exista sospecha clínica de infección bacteriana. El manejo de la neumonía bacteriana con un tratamiento empírico adecuado para tratar los patógenos probables se debe basar en el criterio clínico, los factores del paciente y la epidemiología local.
Se deben evaluar los antibióticos diariamente para planificar la desescalada y su duración adecuada. El curso recomendado de tratamiento antibiótico de 5 a 7 días es suficiente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dr. Yap. Le agradezco mucho que haya dedicado su tiempo hoy a esta reunión. Algunos puntos muy interesantes del Dr. Yap incluyen a pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Pero, ¿qué sucede con los niños? Dr. Lihabetsky, me complace mucho que pueda acompañarnos hoy desde Argentina. Hoy habrá muchos médicos y pediatras viendo cómo se trata a los niños con neumonía. ¿Puede informarnos la evidencia actual sobre el tratamiento de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad de niños, especialmente en vista de la pandemia? Gracias, Praveen. Y hola a todos. Saludos desde Buenos Aires. Como introducción, debemos considerar por qué el tratamiento óptimo de la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, es tan importante. Cada año, la OMS presenta una lista de las 10 principales causas de muerte en niños menores de 5 años, como se muestra en este gráfico. Como pueden ver aquí, la neumonía sigue siendo la causa infecciosa más común de muerte en todo el mundo, y la OMS estima que el 12% de las muertes en niños menores de 5 años fueron causadas por neumonía en el 2018. En este rango de edad, la neumonía representa la causa principal de muerte junto con otras afecciones, como la desnutrición y las enfermedades perinatales. ¿Cuál es el impacto de la pandemia actual del COVID-19 en la supervivencia de niños en todo el mundo? El efecto de la interrupción de la atención médica durante la pandemia ha sido y sigue siendo devastador. En los países de ingresos bajos y medios ha habido un aumento significativo en la mortalidad materna e infantil. Según algunos datos, en un tercio de los casos, estas muertes evitables podrían deberse a neumonía en niños y septicemia neonatal. Durante el último foro global sobre neumonía infantil, en enero del 2020, se reunieron líderes de más de 55 países. El objetivo de la reunión fue definir las acciones para acelerar la reducción de la mortalidad infantil como resultado de la neumonía en los próximos 10 años. Entre las acciones más importantes se encontraban priorizar las poblaciones más vulnerables, diseñar estrategias financieras para ofrecer un mejor tratamiento y acelerar los procesos de innovación. Pasemos ahora a las características clínicas de la NAC. La forma de presentación en niños puede ser variable. Sin embargo, al leer la literatura, se puede ver que los signos y síntomas más característicos son fiebre persistente de más de 38 grados centígrados, taquipnea y retracciones torácicas. Otros síntomas respiratorios pueden ser tos, sibilancias, dolor torácico o falta de aliento. Existen algunos hallazgos auscultatorios que nos guiarán, como las crepitaciones o la respiración tubular. En algunos casos puede ser necesaria una radiografía de tórax para el diagnóstico. ¿Qué piensa? Me gustaría detenerme aquí por un minuto para hacerles una pregunta. ¿Qué síntomas clínicos se pueden utilizar para distinguir la NAC bacteriana de una infección viral en niños? Elijan cuál de las siguientes no es una característica clínica reconocida de la neumonía bacteriana. A. Fiebre durante más de 4 días. B. Taquipnea. C. Tos. D. Disnea. Y E. Pérdida del olfato o del gusto. Las opciones de votación son fiebre durante más de 4 días, taquipnea, tos, disnea o pérdida del olfato o del gusto. Gracias. La encuesta ya se cerró. Los resultados deberían aparecer en la pantalla ahora. Por supuesto, la opción correcta es la E. Gracias, doctor Adrián. Continúe explicando cómo diferenciar la neumonía vírica por COVID-19 de la neumonía bacteriana. Sí, Praveen, por supuesto. Es muy importante en el contexto actual de la pandemia del COVID-19 poder diferenciar algunas características con el fin de pensar en el posible agente etiológico. Es probablemente una de las decisiones más difíciles de tomar cuando recibimos a un paciente con signos y síntomas compatibles con neumonía. Sin embargo,
Actualmente ya tenemos métodos de diagnóstico rápidos para descartar o confirmar la infección por COVID-19. Existen otras pistas antes de que tengamos los resultados de la prueba que nos podrían ayudar a pensar en una u otra etiología. Por ejemplo, existen algunas recomendaciones en la guía rápida sobre el COVID de NICE para el tratamiento de la neumonía sospechosa o confirmada en el entorno comunitario. Deben considerar una neumonía vírica por COVID-19 si el paciente tiene síntomas típicos del COVID durante aproximadamente una semana, como tos, fiebre, pérdida del olfato o del gusto y otros síntomas no específicos como mialgia, fatiga, dolor de garganta o dolor de cabeza. Por supuesto, se debe tener en cuenta la exposición a un paciente sospechoso o confirmado de COVID. Y si tiene que considerar una causa bacteriana de neumonía, si el paciente desmejora rápidamente después de unos días de síntomas, si el paciente no tiene antecedentes de síntomas típicos del COVID-19 y si el paciente presenta al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre durante más de 4 días, disnea o taquipnea sin otra causa evidente, tos y signos focales nuevos en el examen de tórax. El diagnóstico debe estar respaldado por radiografía de tórax hasta que tengamos los resultados de los métodos de diagnóstico rápido. Con respecto a los métodos de diagnóstico por imágenes, no cabe duda de que una radiografía de tórax es el método de más fácil acceso que nos permitirá ver la existencia de complicaciones. Sin embargo, en casos leves, a menudo no es necesario. En pacientes internados o para aquellos que no responden al tratamiento inicial, es una herramienta importante para descartar complicaciones. Es importante mencionar que la radiografía de tórax no es útil para definir la etiología de la neumonía. Otros métodos de diagnóstico, como una tomografía computarizada y una ecografía, son muy útiles ante la presencia de complicaciones. Existen otras herramientas que pueden ayudar con el diagnóstico, como análisis de sangre y reactantes de fase aguda. Pero tampoco se deben obtener de forma rutinaria, ya que no siempre distinguen virus de bacterias. En relación con las pruebas de microbiología, no se deben considerar de forma rutinaria para un paciente con neumonía leve. Siempre son útiles en casos de neumonía grave o complicada en los que necesitamos conocer el agente etiológico para adaptar el tratamiento con antibióticos. Los hemocultivos siempre deben solicitarse en pacientes hospitalizados, aunque sabemos que la positividad microbiológica es inferior al 10%. La detección del antígeno neumocócico en orina no debe realizarse en niños pequeños porque las pruebas positivas no son específicas y pueden representar un portador. En caso de sospecha de neumonía típica o vírica, podemos solicitar métodos de serología o detección viral, como la PCR, muy útil en estos tiempos de pandemia, por cierto. Pasemos a la etiología de la NAC en niños. Comprender la etiología de la neumonía infantil es vital en muchos niveles. Puede tener consecuencias a nivel de paciente individual, pero también a nivel hospitalario, comunitario y de salud pública. Si tenemos un niño con síntomas y signos que nos hacen pensar en una neumonía, es importante hacernos algunas preguntas como la edad del niño, la forma de presentación y los hallazgos radiológicos para pensar en un agente etiológico y en un tratamiento empírico. No existen criterios clínicos o radiológicos que nos hagan distinguir entre la etiología vírica de la bacteriana. Sin embargo, algunas características clínicas y algunos parámetros radiológicos nos hacen pensar en una u otra. La aspiración pulmonar es la muestra estándar de referencia para la etiología, aunque, por supuesto, este es un método invasivo que solo está disponible en pacientes hospitalizados en ciertas circunstancias. Un hecho muy útil para predecir el agente etiológico de la neumonía en niños es la edad. Entre los casos de neumonía bacteriana, el Streptococcus pneumoniae es siempre el agente etiológico más común a cualquier edad. En niños pequeños, los virus son la causa más común en hasta un 50% de los casos. En niños mayores de 5 años, el Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico aislado con mayor frecuencia, seguido de microplasma y clamidia. Una vez más,
No existe una manera confiable de distinguir clínicamente o radiológicamente entre los agentes etiológicos. Ahora pasemos al tratamiento de la NAC. Sin embargo, antes de revisar las recomendaciones de antibióticos de las diferentes directrices existentes, se deben definir algunos otros problemas no menos importantes. Debemos definir si vamos a tratar al paciente en casa o si lo hospitalizaremos. Debemos definir si el paciente necesita apoyo de oxígeno o hidratación intravenosa. También debemos definir si el paciente necesita un drenaje pleural. Y por último, debemos definir el tipo de antibiótico y la vía de administración. Bueno, existen varias directrices para el tratamiento de la neumonía en niños. Hoy nos centraremos en solo 3 directrices reconocidas internacionalmente que, en mi opinión, resumen las pruebas disponibles de la mejor manera. Estoy hablando sobre las directrices de la ITSA y la BTS del 2011, que aunque ya tienen algunos años, siguen siendo aplicadas en términos de sus recomendaciones. También voy a resumir los conceptos más importantes de las guías del NICE del 2019. Comencemos con la guía de la Sociedad Británica del Tórax. Como podemos ver, clasifican la neumonía en una neumonía de baja gravedad y una neumonía complicada. En el primer grupo, recomienda la amoxicilina como tratamiento de primera línea. Las terapias alternativas incluyen la amoxicilina clavulanato, cefaclor y macrólidos. Las pautas indican que se pueden agregar macrólidos a cualquier edad si no hay respuesta al primer tratamiento empírico. Se deben utilizar macrólidos si se sospecha de micoplasma o neumonía por clamidia o en casos de enfermedad muy grave. En caso de neumonía asociada a la influenza, se recomienda administrar amoxicilina clavulanato como opción preferida. En el caso de los niños con neumonía complicada, el tratamiento debe ser parental y las alternativas serían amoxicilina, amoxicilina clavulanato, cefuroxima, cefotaxona o ceftriaxona. Ahora veamos las directrices de la ITSA. En pacientes ambulatorios, se clasifican las alternativas de tratamiento por edad. En pacientes menores de 5 años de edad, en los que se presume neumonía bacteriana, el tratamiento de elección es la amoxicilina y el tratamiento alternativo, la amoxicilina clavulanato. En el caso de pacientes mayores de 5 años de edad, la terapia de elección debe ser amoxicilina con o sin un macrólido. La alternativa debe ser amoxicilina clavulanato. Si se sospecha de una bacteria atípica o neumonía por influenza, se debe considerar un macrólido o antivírico. La guía de NICE clasifica el tratamiento en función de la gravedad de los síntomas. Aquí también, el tratamiento de primera línea es la amoxicilina en pacientes con síntomas no graves, mientras que los macrólidos se sugieren en casos de alergia a la penicilina o si se sospecha de un patógeno atípico. Si el paciente presenta síntomas graves, se recomienda el uso de amoxicilina clavulanato como tratamiento de primera línea, con la adición de un macrólido si se sospecha de un patógeno atípico. En relación con la dosis, según la directriz de NICE, no hubo diferencia entre administrar dosis bajas o altas de amoxicilina en niños con NAC no grave. Sin embargo, debido al aumento del riesgo de mortalidad en niños con NAC grave, en estos casos son adecuadas dosis más altas. Con respecto a la duración del tratamiento, los ciclos de 10 días se han estudiado mejor, aunque los ciclos más cortos pueden ser igual de efectivos. Un ciclo corto de 5 días de amoxicilina no fue diferente a un ciclo de 10 días de amoxicilina en niños pequeños con NAC no grave. En términos de la vía de administración, se deben administrar antibióticos orales para la mayoría de los niños, a menos que no puedan tomar medicamentos orales debido a vómitos, taquipnea o letargo. Debemos saber que los macrólidos pueden tener problemas de resistencia. En un estudio global, se demostró que la resistencia a la eritromicina es del 37%, pero en algunas regiones la resistencia general al macrólido en el Streptococcus pneumoniae es del 45% al 80%. Como conclusión, no se debe utilizar un macrólido como monoterapia para el tratamiento empírico y solo se debe considerar para el tratamiento empírico en el que la prevalencia de resistencia a los macrólidos del Streptococcus pneumoniae es inferior al 25%. Algunos estudios han sugerido que incluso con resistencia de bajo nivel, es más probable que fracase el tratamiento con monoterapia con macrólidos. Durante algún tiempo, ha habido evidencia de que los tratamientos cortos son tan efectivos como los tratamientos más largos en la población adulta.
Pero, ¿cuál es la evidencia de tratamientos cortos en la población pediátrica? En un estudio realizado en más de 400 niños durante 6 meses, hospitalizados con neumonía sin complicaciones, no hubo diferencia en la tasa de fracaso del tratamiento en niños que recibían ciclos más cortos en comparación con ciclos más largos. Por lo tanto, la conclusión es que los tratamientos más cortos son igualmente efectivos en niños con NAC, pero con menos potencial de eventos adversos, menos potencial para generar resistencia, menores costos asociados y mejor cumplimiento. En relación con la vacunación durante la pandemia, se ha informado una desaceleración en la tasa de vacunación en el grupo etario pediátrico en todas las vacunas. Se sabe que la vacuna antineumocócica conjugada disminuye los casos de enfermedades neumocócicas invasivas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 redujo la captación mundial de esta vacuna debido a causas como el suministro de vacunas y la desviación de recursos sanitarios. Es por eso que UNICEF y la OMS enfatizan la mantención de la inmunización de rutina siempre que sea posible. Pasemos a las conclusiones ahora. Estos son mis mensajes clave para esta sesión. Recuerden que el Streptococcus pneumoniae es la etiología bacteriana más común de la NAC a cualquier edad. Los síntomas clínicos y las radiografías de tórax no siempre nos permiten distinguir la etiología. Durante los últimos años, ha habido un aumento en la RAM, como hemos visto recientemente. La resistencia a los macrólidos está aumentando. Existen muchas directrices internacionales y nacionales para el manejo de la NAC en niños, pero se deben considerar la epidemiología local y los datos de sensibilidad para tomar las decisiones terapéuticas. Por último, amoxicilina. Amoxicilina clavulanato y ceftriaxona son los medicamentos de primera línea. Los estudios sugieren que el tratamiento con antibióticos de corto plazo es tan eficaz como un tratamiento más largo para la NAC en niños y tiene ventajas de un mejor cumplimiento, un menor costo y un menor riesgo de desarrollo de RAM. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación haya sido útil para su práctica clínica. Gracias, doctor Adrián. Creo que todos podemos decir que la presentación fue muy útil. Y esto nos lleva a un cierre para la reunión de hoy. Me gustaría agradecer sinceramente a nuestros 4 expertos y además a nuestro público que han dedicado tiempo, especialmente en las circunstancias actuales, para participar en este seminario web sobre infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad. Espero que estén de acuerdo en que este seminario web ha sido un recordatorio valioso sobre cómo podemos seguir revisando constantemente las bases a la hora de atender a nuestros pacientes con infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, especialmente durante estos tiempos difíciles. Gracias por su participación. Les pediré que completen una encuesta luego del evento.